tiempo eres bienvenido. Y el índice de riesgo municipal es un indicador que permite clasificar a los municipios según el nivel de riesgo establecido en el Decreto Supremo 4229. En el departamento de Santa Cruz y el departamento de La Paz, que lo que predomina son los municipios de riesgo alto y medio. La categorización de los municipios de alto riesgo en el país nos está diciendo que Trinidad en Beni, Eucaliptus en Oruro y Montero en Santa Cruz son los 3 municipios de mayor alto riesgo en el país. De alto riesgo en el país. No dejan de ser de alto riesgo Santibáñez, Cairoma, Patacamaya, Omereque, San Ignacio, Guayaramerín y Santa Rosa del Sara. En la medida que el índice de cada municipio se aleja del 0, va acercándose a la categoría de medio, que los gobiernos municipales deberán hacer mayores esfuerzos para que la población cumpla medidas de contención y distanciamiento para mejorar la calificación del riesgo. Vamos a hablar de inmediato con la alcaldesa de la ciudad del Alto, la señora Soledad Chapetón, justamente para ver qué es lo que está pasando con el municipio del Alto y el municipio de La Paz, que han decidido alargar la cuarentena hasta el próximo 31 de mayo. Alcaldesa, ¿cómo está? Muy buenas noches. Miriam, buenas noches, gracias como siempre por la oportunidad, es un gusto saludarlo a través del programa. Han tenido una reunión sumamente importante con los comités de emergencia y ustedes han tomado una decisión evidentemente basados en determinados aspectos. ¿Nos puede contar brevemente esto, por favor? Sí, a través tuyo, Miriam, informarle a la población que sí hemos realizado reuniones sostenidas, ya son muchas semanas, aproximadamente algo más de un mes, en la que evidentemente hemos sido convocados por la representación del gobierno, el ministro Arias, que es la representación propiamente de la presidenta como delegado a nuestro departamento, conjuntamente con el gobernador y el CEBES. ¿Cuál es la responsabilidad en esta emergencia de salud? Entendemos de que el tiempo, probablemente la coordinación del gobernador ha hecho de que estas últimas 3 reuniones se ausente de este encuentro. Y como corresponde el trabajo coordinado en este nivel y en esta instancia, pues ha continuado más allá de esta ausencia. Sí, hoy nos tocó analizar varios parámetros de determinación que ha asumido el equipo técnico del Ministerio de Salud, conjuntamente con CEBES y otras instancias del Estado. Con esta información de la situación actual en la que nos encontramos por la emergencia de salud, se ha iniciado un debate que ha sido no fácil, Miriam, y hay que transmitirlo a la población. Entendemos la preocupación que hoy día hay en muchas familias paceñas. Sin embargo, como lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades, tenemos que privilegiar y preferenciar la vida de los ciudadanos. Nos preocupa esta enfermedad porque ha demostrado que no discrimina. Nos preocupa esta enfermedad porque no solamente tenemos casos en adultos mayores como al principio se manifestaba, y también hay que considerar, Miriam, de que tenemos hoy día limitaciones en el servicio de salud. Todos estos parámetros más otros obviamente han hecho de que podamos asumir responsablemente la determinación de poder engranar en lo que se ha denominado una cuarentena nivel alto, que es básicamente poder mantener el distanciamiento físico, que es una de las garantías para poder de alguna manera evitar contagios con el COVID-19. Es entonces el aislamiento y el distanciamiento social lo que va a prevalecer durante este tiempo para evitar un mayor contagio. Lo que usted señala es evidente, porque los municipios y departamentos que estarían adelantándose en esta decisión están hablando de lo mismo, de que su sistema de salud no está lo suficientemente fortalecido como para soportar un mayor porcentaje de contagios. Sí,
Sí, básicamente hay que informar de que, por ejemplo, el Colegio Médico, la representación científica departamental, indica que si tenemos 1.000 casos de contagio de COVID-19, necesitaríamos por lo menos tener la disponibilidad de 50 unidades de terapia intensiva. Obviamente eso para nuestro departamento todavía no es posible y hay que hablar de manera clara y sincera. Si bien estamos actuando en este marco de trabajo conjunto, evidentemente La Paz y el Alto tienen sus particularidades, pero compartimos de alguna manera el trabajo diario, compartimos la característica social. Hay muchos paseños que suben acá al Alto a trabajar, hay muchos alteños que también bajan a La Paz a trabajar, entonces esta realidad más la debilidad en el sistema de salud ha hecho de que podamos trabajar en Granada. Creo que aquí hay una obligación muy importante que hay que transmitir, Miriam, porque el Hospital del Norte, en nuestro caso, como de alteña, prácticamente es el que acoge a muchos casos, no solamente con esta enfermedad, sino hace mucho a ciudadanos y a personas que vienen de provincia. Prácticamente aquí es donde se los atiende cuando necesitan un servicio especializado y, como dice la característica, en un hospital de tercer nivel. La Paz y el Alto, entonces, tenemos esta obligación y estamos asumiéndola en tal envergadura y solamente pedir a la población de que pueda entender de que esta enfermedad no es una responsabilidad de nadie. Y ahora, creemos nosotros de que hoy en el mundo no hay una receta exclusiva que la podamos aplicar para poder atenuar y poder convivir con esta enfermedad. Ahora, ¿qué pasa con el sector del transporte, de los choferes? Porque ellos ya han anunciado que a pesar de la decisión que ustedes hayan tomado, ellos sí o sí van a salir a trabajar desde el próximo lunes. ¿En qué han quedado con ellos? Miriam, y a la población he tenido varios encuentros con la representación, con los ejecutivos como se designan de la federación. Hemos hablado y compartido inclusive algunas preocupaciones sobre esta misma enfermedad. Yo he entendido y he notado totalmente con la conciencia que ellos tienen y la responsabilidad también que está sobre sus espaldas. Escuchando las declaraciones el día de hoy de esta representación y vocería, tienen preocupación sobre la determinación que ha asumido la ASFI. Esta instancia de representación de la banca privada ha confundido y ha presionado, si vale el término, a quienes trabajan con préstamos, y este es uno de los sectores que quizá tiene una mayor carga de responsabilidad económica. Hemos hecho el día de hoy una solicitud para que se pueda atender a través de esta instancia una reunión al ente federativo para que podamos así aclarar. Pensé que hay un comunicado que ha salido hoy día en la tarde, pero creemos de que es importante de que la parte de la representación social de la Federación Andina de Choferes reciba una información y aclare sus dudas con esta instancia. Esperamos tener resultados de esta solicitud y mientras y en cuanto, Miriam, hemos hecho una solicitud de reunión también a los ejecutivos de la Federación el día de mañana para que podamos conversar y para que podamos ponernos de acuerdo. No es simplemente decir de que vamos a salir y no vamos a cumplir la cuarentena, porque al final ellos saben que están asumiendo responsabilidad. ¿Qué pasa si uno de los conductores el día de mañana, Dios no quiera, se enferma con esta enfermedad mundial? No queremos pensar en casos extremos, así es que creo que hay que saber asumir de manera responsable este momento de emergencia nacional, departamental y dentro de nuestro municipio. Tiene usted toda la razón en ese sentido. Me gustaría también, antes de concluir esta entrevista, que me cuente qué es lo que está pasando con el gobernador. ¿Qué problema hay con el gobernador y los municipios del departamento de la ciudad de La Paz? ¿Por qué no están pudiendo concretar y reunirse al mismo tiempo? No es una posición, yo creo, definida o definitiva, Miriam, porque el gobernador ha estado presente en las reuniones de coordinación que hemos tenido. De hecho, ha acompañado inclusive a las autoridades nacionales para poder hacer varias gestiones en municipios que pertenecen también a nuestro departamento, fuera de La Paz y el Alto. Creo de que hay una disputa
legal sobre la administración del CEDES, lo que ha hecho de que él pueda apartarse de la coordinación, lo cual no corresponde, porque más allá de su procedimiento o despejar la duda en el ámbito legal de que si debió o no debió el gobierno hacerse cargo del CEDES, no es un tema importante y urgente. Hoy día no puede preponderar el ego o la la característica o presencia de autoridad en una instancia. No corresponde. Sería de verdad necesitamos de la participación de la gobernación, claro, saber dónde se invierten los recursos que ha anunciado a través de su plan departamental en salud. Hemos escuchado de que él está utilizando recursos públicos para poder, por ejemplo, hacer desinfección. En el caso del Alto quisiéramos de que ese acompañamiento llegue, porque la verdad es que salimos todos los días a hacer fumigado, pero ni así alcanza como para poder llegar como quieren los vecinos, ¿no? De manera diaria a su calle, a su zona. Entonces sí, nos serviría y nos sería de mucha utilidad que hubiera un nivel de coordinación también en ese nivel de diversión. Creemos de que el gobernador tiene una gran responsabilidad, básicamente ahora, que toca que los hospitales de tercer nivel accionen y puedan atender a la población como todos queremos. Gracias por haber conversado con nosotros, por lo menos un poquito de tiempo para tener claridad con relación a la decisión que han tomado tanto usted como el alcalde de Revilla del municipio de La Paz. Gracias y buenas noches. Gracias, Miriam. Igual creo que es importante aclarar que según el decreto supremo, quien tiene la última palabra en la toma de decisión en esta cuarentena dinámica, como se ha denominado, es el Ministerio de Salud. Lo que nosotros hacemos es mandar nuestra posición institucional para que esa instancia, seguramente con todos los elementos de información y de proyección, quien tome la decisión de poder marcar en una situación de crisis de nuestros municipios, pero la vida ante todo es lo que debemos prevalecer, y un número al referirse a un caso o a una muerte no es una cifra. Detrás de cada número hay una familia y obviamente hay una sociedad. Muchas gracias, Miriam. Gracias y muy buenas noches. Ha terminado el gabinete y temprano este viernes, es lo que nos han anticipado, se va a dar a conocer el resultado y las diferentes regiones sabrán cuál es la determinación del gobierno con relación a la posible flexibilización o no de la cuarentena. Pausa. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Vamos a ver lo que está pasando en Cochabamba, porque allí 7 municipios han determinado mantenerse en cuarentena hasta el próximo 31 de mayo. Voy a hablar de inmediato con el alcalde de Cochabamba, el señor José María Leyes. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches, Miriam, un saludo para usted, un saludo para todo el país. Así es, el día de hoy hemos tenido una intensa reunión desde las 8 de la mañana hasta cerca de la 1 de la tarde, una reunión que fue convocada en la región metropolitana, donde participamos la gobernadora del departamento, 7 alcaldes de los municipios del eje metropolitano y el CEDES departamental. En esa reunión el CEDES ha hecho la exposición de su informe técnico-científico. Cada uno de los alcaldes también hemos hecho nuestros informes en relación al COVID y por supuesto también la gobernación lo propio. Pues se ha, diríamos de una manera unánime, se ha tomado la decisión de que continúe la cuarentena hasta el 31 de mayo. Esto debido a que lamentablemente en Cochabamba todavía no estamos en las condiciones para poder pensar en una cuarentena dinámica o en una flexibilización. Se ha hecho el análisis de casos, se ha visto la debilidad todavía de nuestros centros hospitalarios. En Cochabamba tenemos 4 hospitales COVID, de los cuales 3 están en el municipio de Cochabamba, pero que todavía no están totalmente equipados con los respiradores, no están totalmente con el personal que se necesita para atender esta pandemia. Por lo tanto, pues pensar en una flexibilización sin tener el respaldo del sistema de salud fortalecido, pues sería definitivamente un acto de irresponsabilidad. También se ha analizado las compras de todo lo que son los implementos de bioseguridad, como ser barbijos, guantes, gafas para los ojos. Usted sabe que hay mucha especulación en el mercado, los precios varían cada día
pero además existe ya una especie de canibalismo, porque una institución, una alcaldía está comprando, viene otra, le quita el pedido, es decir, cada día se hace mucho más difícil adquirir estos implementos de bioseguridad. Por lo tanto, hemos tomado la decisión de que debamos hacer compras masivas. Vamos a unirnos los municipios con la gobernación y pues vamos a coordinar con el Ministerio de Salud para que se haga una compra masiva. Cada alcaldía pues pondrá el recurso económico que corresponda, pero lo que queremos es tener en nuestros almacenes una cantidad importante de estos elementos de bioseguridad para precautelar la salud, no solo del sector salud, no solo de la policía o del ejército, sino también pensando en que a partir de junio, pues la población va a salir y va a necesitar de barbijos, va a necesitar de guantes, va a necesitar de gafas. Y el tercer elemento... Dígame. El tercer elemento, Miriam, es la necesidad de incrementar las pruebas COVID. En el departamento de Cochabamba se han estado haciendo entre 20 y 30 pruebas diarias. Nada más. Esto para la población del departamento, más de 2 millones de habitantes, pues resulta insuficiente. Hemos concluido, los informes técnicos científicos han establecido de que por lo menos se deberían estar haciendo entre 150 a 200 pruebas al día. Por lo tanto, también hemos asumido la decisión de hacer pues una compra, una adquisición de los kits de prueba para que en los distintos laboratorios que tenemos en Cochabamba podamos hacer pruebas masivas, no solo a las personas que tienen síntomas, sino a cualquier ciudadano que quiera salir de la duda, pues hacérselo de manera gratuita. Esos tres elementos que en este momento no están, diríamos, al 100%, pues nos obligan a mantener la cuarentena precautelando la salud de nuestra población. Evidentemente el tema de las pruebas es algo que todo el país está pidiendo, ¿no es cierto? Que hay una mayor cantidad de pruebas, pero también es evidente, se habrá hecho el pedido, no están llegando, no hay en existencia, en fin, esa es otra situación. En medio de esto, lo que pasa en Cochabamba, los laboratorios privados tienen que solicitar algún permiso especial del CEDES para tomar una prueba a quien lo solicite y está dispuesto a pagar por aquello. Bueno, se ha habilitado, si no me equivoco, 3 laboratorios privados que están haciendo las pruebas a cualquier ciudadano, no necesita tener... Están pidiendo permiso del CEDES para poder practicar esta prueba, y me imagino que es porque no hay una gran cantidad de estos test en existencia. Bueno, ya se habilitó 3 laboratorios, ya están haciendo pruebas laboratorios privados. Ellos han adquirido sus pruebas de manera directa, ellos han pues hecho la importación desde Estados Unidos y de Europa de los kits de prueba, pero sin embargo entiendo que el costo de la prueba está alrededor de los 700 bolivianos, lo cual hace un poco inaccesible para un porcentaje importante de la población. Claro, esa es también una preocupación para muchas personas que no están recibiendo la prueba y que tienen determinados síntomas, pero no una gravedad, digamos, en la sintomatología. En medio de esto, esta decisión, señor alcalde, ¿no les va a generar algún problema con determinados sectores sociales? Mire, primero es evidente lo que usted manifestaba de la intención de muchas personas de querer hacerse la prueba y de no contar con los recursos económicos para poder pagar esos 700 bolivianos. Por eso es que hemos tomado la decisión de que pues seamos las instituciones públicas las que compremos estas pruebas. Nosotros en la alcaldía de Cochabamba tenemos ya instalado, gracias a Naciones Unidas, un laboratorio que está prácticamente listo para hacer pruebas. Lo que nos faltan son los kits, los reactivos, pues vamos a hacer la gestión. Eso es lo que hemos acordado el día de hoy, para poder hacer pruebas masivas. Queremos comprar alrededor de unas 100.000 pruebas para el departamento de Cochabamba. 100.000 pruebas para poder hacer a todos los ciudadanos de todo el departamento que no solamente tengan sintomatología, es decir, a un ciudadano que quiera salir de la duda. De repente hay mucha gente que está preocupada por su salud y que dice quisiera hacerme, quisiera saber, pues con esta política que hemos aprobado el día de hoy se va a poder hacer esto de manera masiva. Respondiendo a lo segundo de que hay algunos sectores que puedan generar molestia, le comento que desde la alcaldía nosotros lunes, martes, miércoles hicimos las reuniones del COEM municipal, del Comité de Emergencia Municipal.
invitamos a las cabezas de distintos sectores de Cochabamba, aproximadamente 40 instituciones en los 3 días. Nos reunimos para justamente hacer una evaluación de lo que ha sido la cuarentena, pero también para conocer la opinión de cada uno de estos sectores con respecto a si Cochabamba debería ingresar en una cuarentena flexible o una cuarentena dinámica. Mire, prácticamente la totalidad de las instituciones, y estamos hablando del transporte, estamos hablando de comerciantes, estamos hablando de empresarios, de universidades, de escuelas, de colegio, de la Central Obrera, de Fabriles, es decir, diríamos una gran representatividad de la cochabambinidad coincidieron en que primero hay que precautelar la vida y la salud de los habitantes. Y por supuesto también habrá que tomar en cuenta la necesidad económica de todos. Por eso, a tiempo de entender de que primero es la vida, también se ha tomado la idea de que en este tiempo que va a durar la cuarentena, trabajemos en los protocolos, en los reglamentos, para que cada uno de estos sectores tenga un protocolo para que cuando la cuarentena se flexibilice, pues sepan cómo poder ir a trabajar, cómo poder atender y cómo poder dinamizar la economía. Mire, ha sido interesante, por ejemplo, en las reuniones que hemos tenido estaba la Asociación de Mecánicos de Cochabamba. Y ellos nos decían, nosotros nos sentimos afectados porque van a venir los vehículos que van a circular por todas partes, incluso por hospitales, por barrios, por mercados, y vamos a tener nosotros que trabajar. Entonces necesitamos de un protocolo que nos cuide porque tenemos que trabajar, pero necesitamos tomar las medidas de bioseguridad y tener todo este procedimiento. Y ellos han trabajado en un borrador. Entonces, por supuesto, nosotros hemos recogido esa propuesta y la idea es que en estas 2 semanas, pues trabajemos de la mano de los distintos sectores para que cada sector tenga su protocolo, sociabilicemos este protocolo y ya cuando podamos entrar a una cuarentena flexible, pues tengamos las cosas mucho mejor organizadas y por supuesto la gente sepa cómo protegerse. Señor alcalde, ¿y ustedes como departamento y también como municipios tienen autonomía para poder escoger sus protocolos de salud en cuanto a tratamientos de los pacientes? Bueno, una cosa son los pacientes. El Ministerio de Salud con los sedes son quienes determinan el protocolo clínico o la atención de pacientes COVID o de cualquier otra patología. Pero en el marco de nuestras competencias, pues nosotros, los gobiernos municipales, podemos reglamentar las actividades que no tengan que ver, diríamos, con la atención clínica de la problemática COVID. Por ejemplo, el tema del delivery, por ejemplo, el tema de el servicio de funcionamiento de talleres mecánicos, de mercados, de tiendas de barrio, de supermercados, de incluso pues trabajadores textileros o distintas otras actividades comerciales. Pues eso está dentro del marco competencial de cada uno de los gobiernos municipales, pero además, al margen de lo legal, de lo competencial, creo que hoy es el momento de apoyarnos todos de alguna manera. Y si de repente le pedimos al nivel central que elabore los protocolos de cada una de las secciones o cada uno de los rubros de trabajo, pues esto se va a complicar aún más. Creo que también los gobiernos subnacionales tendremos que aportar, tendremos que colaborar para que, pues primero, cuidando la salud de la población, cuando nuestros hospitales estén ya con los respiradores, con los médicos, cuando tengamos los barbijos en gran cantidad, los guantes, los lentes, cuando estemos haciendo 200 pruebas al día, pues ahí pensar en flexibilizar, pero además tener ya el trabajo previo hecho, es decir, estos protocolos para que quien vaya a abrir su tienda, para quien vaya a ejercer una actividad económica, sepa cómo cuidarse, sepa cómo atender. Miren, estábamos hablando, por ejemplo, con el transporte, que es uno de los sectores más afectados, pero que además también... Y que están pidiendo además salir ya a trabajar, ¿no es cierto? Así es, pero además también es uno de los sectores más vulnerables, porque sabemos que nuestro transporte en todo el país, pues primero que son buses pequeños, no son buses muy grandes, y que esto pues provoca que haya una aglomeración. Entonces ahí con mayor razón hay que trabajar en un protocolo que le dé seguridad
al transportista, a quien conduce el vehículo, pero también a los pasajeros. Mire, estamos pensando incluso de cómo podría pagar el ciudadano, porque va a tener que agarrar una moneda, un billete o algún otro medio y poder pagar. Y si tiene que recibir cambio, ¿cómo se va a entregar ese cambio? ¿No es cierto? Es decir, hay varios detalles ya en el día a día que por supuesto demandan un trabajo conjunto con cada uno de estos sectores, una preparación, una sociabilización antes de pensar simplemente decir, pues vamos todos a la calle y que Dios quiera lo que pase, digamos. Creo que tenemos que trabajar de manera responsable, pensando primero en la salud y por supuesto también preparándonos a una eventual necesidad de que a pesar de no existir cura o vacuna, pues tengamos que empezar a reactivar la economía y nuestras actividades diarias. Ahora, en medio de esto, esta frase que es tan importante y que a veces no logramos entender en su cabalidad, responsabilidad social, pero de todos los lados. Sí, definitivamente. Yo creo que este problema del COVID, sin lugar a dudas, nos va a cambiar la vida a todos los habitantes. Va a haber una realidad antes del COVID y otra realidad después del COVID. Al margen de que si se encuentre una cura al medio. Pero creo que esta es una lección muy dura, muy costosa, porque tenemos gran cantidad de pérdidas de vidas humanas, gran cantidad de pérdida económica, para replantear también un poco nuestras malas costumbres. Creo que tenemos que entender de que este es un momento de hacer un reset, de un reinicio y de corregir de repente algunos malos hábitos. Y esto tiene que ver mucho con la cultura ciudadana. Los ciudadanos vamos a tener que empoderarnos del propio control de nosotros mismos. Vamos a tener que aprender a tener respeto hacia nosotros y hacia el prójimo que está a nuestro lado, porque no puede haber un policía en cada bus o en cada taxitruck y eso es imposible. Claro. Va a tener que ser también el ciudadano el que se empodere, el que entienda de que es él el que tiene que cuidarse y asumir ciertas medidas si quiere pues tener una convivencia relativamente normal como la que estábamos acostumbrados a tener. Si no logramos generar este cambio de conducta, Miriam, yo le soy sincero, no va a importar las medidas que se tomen, pues vamos a estar lamentablemente destinados al fracaso. Gracias por haber conversado con nosotros, alcalde. El agradecido soy yo, un placer de saludarla, Miriam, un cariño para todo el país y que Dios nos bendiga, nos ilumine y que nos dé la luz para poder salir de esta noche de preocupación. Muy Amén. Buena. Gracias, muy buenas noches. Un datito antes de ir a la pausa, por favor. Según datos, porcentajes, el 81% de las personas que contraen el COVID no tienen síntomas. El 14% sí se les presenta incluso neumonías, que ya es una complicación bacteriológica, ¿no es cierto? Y sí se habla de que un 5% llegaría a enfermar gravemente o a fallecer. Pausa. 3. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Vamos a tomar contacto en Santa Cruz con el doctor Oscar Urenda, secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, que por responsabilidad, primero, con la gente con la que trabaja, después con la población, ha decidido evidentemente ponerse en cuarentena porque una funcionaria del CEDES ha contraído el COVID. En principio, muy buenas noches, doctor. Qué gusto escucharlo, verlo, queremos saber cómo está usted. Bueno, muy buenas noches. Saludarlo cordialmente. Me encuentro bien de salud, gracias a Dios. Estamos nosotros, el equipo, estamos bien, estamos esperando nuestras pruebas. Estamos confinados, trabajando en un área aislada, para poder seguir haciendo nuestra tarea de todos los días. Aunque no estamos públicamente en los mensajes, pero lo preparamos para que lo dé el secretario general. Me sorprende un poquito que no le han dado hasta aún el resultado de su prueba. No, todavía. Siempre demora 48 horas, así que mañana probablemente ya tendremos el resultado. Y confiamos en que va a ser negativo porque ninguno de los miembros del equipo tiene ninguna sintomatología. Tampoco el positivo tiene sintomatología, hay que reconocerlo. Ahora, pero nos sentimos tranquilos. Qué bien, eso es bueno, que no haya sintomatología, considero, porque evidentemente cuando empieza a aparecer algunos de los síntomas como el dolor de cabeza, esa tos, hay personas que llegan a asustarse. Hay síntomas que son psicológicos,
yo le voy a confesar que desde que empezamos yo tengo algún dolor de cabeza, a veces siento que me duele la garganta, a veces pienso cuando tengo algún poco de tos, creo que es la tos del coronavirus, pero hace 2 meses y no soy enfermo. Entonces, juega mucho la cabeza, juega mucho la psiquis en estos casos, y uno debe saber diferenciar, y la mejor manera de diferenciarlo es tomándose la temperatura, y si sube más de 37.2, 37.5 debe acudir al médico. Exactamente. ¿Y qué se hace cuando uno tiene dolor de cabeza con el COVID? No estoy escuchando bien el audio, por favor. Si a ver, voy a pedir a mi sonidista que mejore un poquito el audio. ¿Qué se hace cuando una persona que tiene COVID está con un dolor de cabeza? Uno debe llamar a los números que ha dado el Ministerio, que da el Servicio Departamental de Salud de cada departamento. O debe ir a un centro de salud, si los síntomas son mayores. Estamos nosotros obligados a enviar una brigada médica para tomar el aumento. Ahora, el caso de las brigadas médicas, por ejemplo, complicado ahora, digo, en el sentido de que a veces los vecinos ven una ambulancia cerca y ya se espantan y empiezan a apuntar con el dedo a la casa donde ha llegado a visitar esta brigada médica. Sí, hemos tenido esos problemas, cada vez menos porque la gente ya sabe que la enfermedad va avanzando y que lo que se hace es en bien de todos ellos. Al principio ha habido ese rechazo que me parece poco solidario, porque ya le hemos dicho muchísimo a la gente de que el virus no está en el aire, el virus no está en el ambiente, el virus está en los pulmones de las personas, y por lo tanto no se transmite cuando la gente se circula por la calle, peor si está con un distanciamiento social y está con barbijo. El barbijo debe usarlo la gente para no contagiar o el individuo para no contagiarse. Por eso es importante. Pero lo más importante es que uno salga con las manos bien lavadas y vuelva con las manos bien lavadas con alcohol y que tenga un distanciamiento. El virus no se pasea por el aire. Algo que nosotros como medio de comunicación, también como periodistas, estamos tratando es de ver qué está pasando con los protocolos de salud en torno al tratamiento que se les está dando a las personas que tienen COVID. Nos estamos enterando así poquito a poco que, por ejemplo, la hidroxicloroquina no es para todo el mundo, ¿no es cierto? Especialmente aquellas personas que tienen una afección cardíaca no podrían llegar a consumir la hidroxicloroquina. Exactamente. Hay tratamientos con acitromicina u otro antibiótico, dependiendo de lo que defina el médico tratante. Hay hidroxicloroquina para algunos, para la mayoría de la gente que no tiene problemas cardíacos, que se le hace previamente a todos, debería hacérsele a todos los que le usa electrocardiograma, y luego electrocardiogramas de control porque puede haber una falla cardíaca por causa del uso, y por lo tanto la gente no puede tomar como profilaxis ni preventivamente. Luego está el tratamiento con la heparina, por la preocupación que puede haber de coagulación intravascular diseminada en los pacientes, que es una de las complicaciones. Se usa una heparina, no me recuerdo bien el nombre preciso, pero es una heparina que se usa de manera precautoria y se inyecta subcutánea, la noxiheparina. Y luego está el seguimiento, la posición en la que se lo pone al paciente que está en terapia intensiva, que se lo pone boca abajo por lo menos 12 horas al día, pues está dando resultados. Esos tratamientos pueden variar y el Ministerio ha dado la autorización para que cada comité científico de los colegios médicos departamentales, los servicios departamentales de salud, puedan aplicar protocolos de acuerdo a su conocimiento, a las comunicaciones científicas que tengan. Nosotros estamos haciendo permanentemente, el comité científico del colegio médico está interactuando con instituciones científicas de otras partes, aprendiendo todos los días lo que sucede en los países que han sido tan golpeados y que están saliendo adelante con sus enfermos que salen de terapia. Exacto. Entonces, hay protocolos, la gente debe saber que está definido y el tratamiento es gratuito porque lo proporciona
el ministerio o los sedes departamentales. La citromicina, por ejemplo, sabemos que es un antibiótico bastante fuerte. No todo el mundo lo puede tolerar porque incluso hay personas que tienen alergia a los macrólidos. Es un macrólido la citromicina, ¿verdad? Sí, pero hay otros antibióticos alternativos. Eso va a depender de cada caso porque el médico debe valorarlo. Los pacientes que están internados están vigilados permanentemente por profesionales que, como le digo, están en una alta escuela en este momento en los hospitales COVID, que están todos los días viendo al enfermo, su evolución, su clínica, sus laboratorios, así que ellos pueden hacer esa variación medicamentosa todos los días. Es interesante lo que usted nos ha contado hace algunos instantes de colocar boca abajo al paciente, de cúbito prono se llama esa posición, ¿no es cierto? Así es, y eso es una cosa que hemos también aprendido de la experiencia internacional y evoluciona mucho mejor los pacientes que tienen problemas pulmonares. Ahora, doctor, en otros países se están haciendo también pruebas, porque evidentemente con el COVID todos estamos aprendiendo, así de golpe y porrazo. Están haciendo pruebas con otros medicamentos. En Australia incluso habrían conseguido algún medicamento que pueda anular, digamos, la proliferación del coronavirus dentro del organismo. En el país no estamos haciendo ningún estudio con relación a estos otros medicamentos, ¿verdad? O por lo menos tratamientos alternativos como el CDS. No sabría, pero todos apuntan a lo mismo. La hidroxicloroquina y la citromicina lo que pretenden justamente es que el virus no penetre la célula para que no pueda reproducirse. Esa es la intencionalidad. Si hay otros medicamentos que prueban, inclusive los paraguayos y alguna gente está propiciando el uso de Ligomet, la ivermectina, sí, que también tendría ese mismo efecto. Entonces, la búsqueda de pararlo y frenarlo, se usan otros antirretrovirales. Remdesivir está saliendo en Estados Unidos, que tiene ese efecto, o busca ese efecto. O nosotros estamos haciendo el Caletra, que es un medicamento antirretroviral que se usa en el VIH-Sida para disminuir la carga viral e impedir que el virus se reproduzca. Esa es la idea. Doctor, nos agrada escucharlo, esperemos que siga así, que siga en contacto con todos nosotros para saber cómo está evolucionando usted y obviamente conocer, por supuesto, el resultado de su prueba cuando ya se la den. Con gusto, estaremos atentos. Que le vaya muy bien, doctor Urenda. Un abrazo. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Vamos a conversar con un famoso doctor, además reconocido médico, experto en salud pública, el doctor Elmer Huerta, muy conocido también en nuestro país. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este Hora 23. Buenas noches, Miriam, buenas noches a todos, encantado de estar con ustedes. Usted está siguiendo lo que pasa con el coronavirus en diferentes partes del mundo. Nos interesa hablar porque evidentemente este COVID-19 no solamente está afectando la salud de las personas, está afectando la economía de las personas y de los países en general. Así es que por doble golpe tenemos que soportar los efectos del COVID-19. Pues esta es una pandemia, este es un virus que ha venido para quedarse y vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con este virus por el resto de nuestras vidas. Obviamente estamos en la etapa aguda, estamos en la etapa de la pandemia, estamos en la etapa en que tenemos que actuar para salvar, para rescatar nuestros sistemas de salud, pero una vez que hagamos esto y que salgamos de las cuarentenas, hasta que no encontremos una vacuna, hasta que no encontremos un medicamento efectivo, entonces vamos a tener que lidiar con esto por lo menos por los próximos 2 años. Bueno, la verdad es que no sabemos mucho del COVID-19, ¿no es cierto? Ya se está anticipando una segunda oleada, especialmente para aquellos países que ya están comenzando a salir de la pandemia, de la cuarentena, pero no sabemos realmente si va a golpear, si va a haber este segundo golpe del coronavirus. En medio de esto, doctor, hay muchos aspectos que evidentemente también están afectando a las personas, y es el hecho de que el encierro, esta cuarentena, está provocando otro tipo de problemas sociales, violencia intrafamiliar, problemas de salud mental también. Definitivamente sí.
Esta pandemia no solamente está ocasionando obviamente enfermos de coronavirus que se complican, muchos llegan a la unidad de cuidados intensivos, muchos de ellos lamentablemente fallecen, sino que también está provocando alteraciones profundas en lo que es la atención de la salud en general. Por ejemplo, hay un estudio británico que se publica esta semana que dice que solo en Estados Unidos cerca de 34,000 personas van a morir porque no tienen la atención necesaria de sus casos de cáncer. No están yendo a la quimioterapia, no se están operando, etcétera, y este año van a morir en Estados Unidos 34,000 personas extra, digamos, por esta enfermedad. En Inglaterra son como 6,500. Mucha gente que tiene presión alta, que tiene diabetes, no tiene sus medicamentos porque están cerradas las clínicas, los hospitales, y eso va a traer una serie de consecuencias en el futuro. Pero además de eso, que es la parte, digamos, clínica, la parte del cuerpo, creo que Miriam usted lo ha dicho muy bien, es la parte de salud mental. Muchísima gente está con ansiedad crónica, con depresión, y que no sabe cómo lidiar con esta enfermedad. Están creándose muchos ataques de pánico en la comunidad, de tal modo que esta pandemia, este virus realmente está afectando todas las fibras de la sociedad. Exactamente, usted lo ha dicho claramente, muchos tratamientos al margen del COVID están siendo desatendidos en nuestro medio porque las personas no quieren acercarse a los hospitales. Los consultorios privados están cerrados, los consultorios públicos también. De todas maneras, este es un problema que tienen que atender prontamente las autoridades en mi país, y me imagino que en otros países donde ya hay otro tipo de denuncias, y usted ha debido escuchar que en medio de esta pandemia se ha desatendido asilos, lugares donde están albergadas personas de la tercera edad, porque hay denuncias incluso de que habría hasta homicidio involuntario, vaya a saberse cuántas cosas más. Exactamente. Por ejemplo, casos de violencia familiar se han descrito muchísimos como una especie de plaga durante esta pandemia. Casos de abuso infantil también se han descrito, de tal modo que lo que dicen que esta pandemia está trayendo lo bueno y lo malo del ser humano, pues es cierto. Está trayendo muchísimos actos de altruismo, de colaboración, de sacrificio. Los policías, los médicos, las enfermeras que están trabajando en las primeras líneas, sacrificando su salud y su vida, pero también está trayendo lo peor de mucha gente. Eso es terrible. Y también el confinamiento versus el salir de una vez, el contagiarse de una vez. Esta es una de las ideas que se está manejando en algunas sociedades, no diré países, porque evidentemente los gobiernos están teniendo mucho cuidado para hablar de este tema, porque tienen una responsabilidad civil ante la sociedad. El caso de Suecia, lo he escuchado hablar de Suecia hace algunos días, el caso de la inmunidad colectiva. Me voy a fijar en lo que está pasando en Estados Unidos, donde incluso están haciendo fiestas del COVID-19 para contagiarse de una vez. ¿Qué opinión tiene de esto? A ver, mire, esto es algo sumamente delicado. Vamos a ponerlo en números, porque los números hablan. Suecia tiene 2 países limítrofes, Finlandia y Noruega. Suecia lo que ha decidido es que su sociedad continúe en marcha, su economía continúe en marcha, y que ¿para qué? Para que la gente se vaya contagiando, dicen ellos, y logren lo que se llama la protección del grupo, de la manada. Eso es lo que ha hecho Suecia. Sus vecinos, Noruega y Finlandia, no lo han hecho así. Ellos han dicho que están en cuarentena, quieren proteger a los vulnerables, y para eso han cerrado el país, y la economía obviamente se ha resentido. Muy bien, vayamos a los números. Noruega y Finlandia tienen aproximadamente 250 muertos cada uno. 250. Suecia tiene 3,000. Y son viejitos. Entonces, algunos cínicos dicen, y esto quiero que los televidentes obviamente lo piensen, que Suecia es como que si haya recibido al virus y le haya dicho, ¿sabes qué, virus? Infecta a mi sociedad, yo voy a proteger mi economía y voy a sacrificar a mi viejito para ti. De todas formas, bueno, mire, la filosofía, o por lo menos el pensamiento de algunos también es de que el confinamiento nos va a llevar a otro tipo de problemas.
Ya está parada la economía en muchos países y en una forma muy sentida. Va a ser muy complicado volver a levantarse. Este es uno de los grandes problemas. ¿Por qué? Porque en medio también se está viendo violencia porque no hay dinero. Violencia porque evidentemente no tienes que llevar de comer a tu casa. Ese es uno de los factores. Otro de los factores, el hecho de que si seguimos en confinamiento, es decir, esa curva que de una vez debería trepar para pararse y bajar, va a tardar muchos meses en hacerlo, y mientras tanto no solamente afectamos la salud de la gente, porque estar en confinamiento tampoco es saludable, ¿no es cierto? No, creo que no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando cosas diferentes. A ver. Estamos hablando de cómo se abordó inicialmente la pandemia. Suecia decidió inicialmente abordar la pandemia de un modo diferente a sus vecinos y ya tenemos los resultados. Lo otro es diferente, me parece que de lo que usted está hablando es que ya hecha la cuarentena, hay que salir de esta cuarentena, obviamente, hay que tratar de cortarla y hay que salir de la cuarentena guiados por ciencia, por evidencia y por epidemiología. No Exacto. podemos estar para siempre en una cuarentena. Yo creo que eso de lo que usted está hablando, y yo estoy de acuerdo en que hay que salir y hay que salir con ciencia y evidencia. Pero lo que usted me preguntó al comienzo y yo le expuse es el caso de Suecia y sus vecinos. Suecia desde el comienzo abordó este problema de manera diferente, sin cuarentena, mientras que sus vecinos sí lo hicieron. Exacto. A ver, otro caso. Suecia tiene más de 10 millones de habitantes, ¿verdad? Más de 10.23 millones de habitantes. Son 3.000 los fallecidos. Habría que sacar un cálculo. En este momento no tengo cómo hacer el cálculo. De todas formas, Costa Rica, Uruguay, que no han tenido una cuarentena, sí algunas restricciones, tienen una cantidad determinada de casos positivos que no llegan ni a 1.000, y los fallecidos tampoco es una cantidad tan grande. Por eso digo que el tema de la cuarentena da mucho de qué hablar, si funciona o no funciona, porque en países que tienen una cuarentena rígida, el caso de Perú, por ejemplo, que es su país, que es una cuarentena rígida, los casos son terribles de contagios y también de fallecidos. Es que, Miriam, yo creo que los televidentes tienen que entender, y ojalá que usted y yo nos entendamos, la razón de la cuarentena no es para muertos. No es para contar muertos, no es para salvar vidas. En el fondo lo es. La razón de las cuarentenas es para que los sistemas de salud no se descalabren, no se desmoronen, como sucedió en Italia, en la que había un solo respirador y el médico tenía que escoger a quién se lo daba, a cuál de los dos viejitos. En eso estamos de acuerdo. Para eso se hace la cuarentena. No se hace, digamos, para que no se infecte la gente o para que los fallecidos no sean tantos. Eso obviamente sí es un objetivo, pero las cuarentenas se hacen para salvar los sistemas de salud. Fíjese lo que tuvo que hacer China. China tuvo que construir 2 hospitales de más de 1.000 camas en 10 días porque no sabía en dónde poner tanto enfermo grave que tenía. Exacto. Italia igual, Madrid igual, Nueva York igual, en mi país, en Perú, vaya usted a Loreto, vaya usted a Piura, están desbordados a pesar de una cuarentena. O sea, las cuarentenas no son para que se salve la vida de la gente solamente, es para salvar el sistema de salud de un país. Usted lo dice muy bien y vale la oportunidad para escucharle, para salvar los sistemas de salud, como también están intentando hacerlo en Bolivia en este momento, porque realmente esa es una de las prioridades que tiene nuestro gobierno, evitar que el sistema de salud colapse, porque no tenemos tantos hospitales, no tenemos tanto espacio como para, en caso de que hubiese una explosión, que esperamos que no haya. Pero en medio de esto también, doctor, esperar la vacuna, dejemos la vacuna por un momento, pero hablemos de algunos medicamentos. ¿No se le podría dar a la población algún medicamento que pueda ir previniendo el ataque del COVID? Porque evidentemente depende de cada organismo cómo reaccione justamente al ataque del coronavirus. Disculpe que no le entendí la pregunta, Miriam. A ver, se está hablando de la hidroxicloroquina, que me imagino que ya se les da en caso de ya enfermos. ¿Qué pasa con el Rendemicir, por ejemplo? ¿Qué pasa con el dióxido de cloro, que es el CDS, ¿no? Lo que anteriormente era el MMS, pero convertido en CDS ya para consumo humano. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no se puede utilizar con mayor tranquilidad? Evidentemente ahorita la FDA está señalando de que ninguno de estos medicamentos está legislado o autorizado, pero estamos en una emergencia mundial en la que deberíamos nomás tener pues el derecho de intentar a probar con cualquiera de estos tipos, ¿no le parece?
Absolutamente no, no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Así no es como trabaja la ciencia y así no es como se aprende. Porque con ese razonamiento, pues obviamente este MMS, por ejemplo, de lo que usted habla, es la misma sustancia que este señor alemán dice que curaba el autismo. Entonces ya dejó de curar el autismo, ahora lo damos por el coronavirus. Así no es la cosa. Tiene 3 patentes del doctor Kalker, el del que usted habla, con relación justamente al CDS. Si usted lo quiere defender a él, allá usted. Yo no lo defiendo, él no está en mi radar de ciencia. Muy bien, pero con relación a los otros, ¿hay algo que se le pueda dar a la persona para prevenir? Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo del Remdesivir, ¿ok? Cómo se ha hecho y cómo debe hacerse. La semana pasada se anunció que el Remdesivir es un medicamento que demuestra actividad contra el virus y ha sido aprobado aquí en Estados Unidos por la FDA. Pero ¿cómo se ha hecho? En lo que se denomina un estudio, más de 1,000 pacientes fueron sorteados para que un grupo, la mitad, reciba el medicamento por la vena y la otra mitad reciba un placebo, o sea, agua por la vena, para ver cuál es mejor, si el placebo o el Remdesivir. Eso es ciencia, así es como funcionan las cosas. Y después de 3 meses de estudio, lo que se ha comprobado es que el Remdesivir corta en 4 días el periodo de hospitalización de un paciente, lo cual es bueno, y parece, porque la muestra es todavía pequeña, de que disminuye la mortalidad. 8% de los que usaron Remdesivir fallecieron, comparado con casi 12% de los que usaron el placebo. ¿Se da cuenta? Así es como trabaja la ciencia y así es como se debe hacer. En vez de decir, ya que estamos en guerra, que le den agüita de azar o que le den agüita de escorzonera a una persona o que le den el MMS, así no se trabaja. Bueno, pero varios países ya lo están haciendo esa prueba que usted mismo está señalando con relación al Remdesivir. Y en torno... Eso se llama estudio clínico, eso se llama Ahora, estudio clínico. En torno a las vacunas, yo quiero saber qué opinión tiene usted de lo que dice la doctora argentina Chinda Brandolino en torno a que cada país debería hacer y controlar sus vacunas, es decir, debería tener soberanía sobre la fabricación de las vacunas. Sería maravilloso. Yo creo que esto de la vacuna va a ser un problema cuando llegue, porque cómo van a llegar las vacunas a todos los países, qué precio le van a poner, etcétera. Exacto. Creo que es importante sí que se vaya viendo ya cómo va a ser la disponibilidad de las vacunas, quién las va a fabricar, cómo se va a llegar. Yo creo que es muy importante que se vaya viendo ese asunto, porque no vaya a suceder que pase lo que pasó con la vacuna contra el virus papiloma humano, sí, que es tan útil y que cuando salió costaba $500 por 3 dosis. Y esa es una enfermedad que afecta a los pobres, y qué pobre va a poder pagar $500 por una vacuna. O sea, eso debe verse ya desde este momento, para que cuando se detenga la vacuna ya sepamos cómo distribuirla. Exacto, y la verdad que en mi país tenemos muchas reservas con relación a las vacunas, porque hemos tenido hace décadas experiencias terribles de lo que se hizo en el área rural con las mujeres de mi país. Doctora, ha sido un gusto haber conversado con usted. Estos son temas realmente candentes en este momento. No todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que está pasando, ni con las formas de tratar en este momento el COVID, pero vale la pena también escuchar opiniones como la suya. Es muy importante saber y conocerse. Lo mío es la ciencia y la evidencia. Muy bien. Eso es lo mío. Perfecto. Gracias. Gracias, que le vaya muy bien, el doctor Elmer Huerta. Y bueno, antes de irnos, me voy a acordar de una frase que he escuchado hoy justamente de la vicepresidenta de España, Carmen Calvo. Tenemos que rehumanizar la sociedad. Hay tantas muestras de que no nos estamos comportando como seres humanos, con el vecino, con el amigo. Llega una ambulancia a la puerta de la casa del vecino, no, hay que ir a gritarle y decirle, tiene coronavirus, fuera de acá. No seamos así, qué mal. Realmente esto está sacando lo peor de nosotros. Sí, lo bueno y lo feo también a la vez. Pero la verdad es que aquí adentro tenemos que hurgar. Que ojalá no nos toque pasar por una situación como esa, porque las personas que están pasando por un momento tan desagradable, tan desgraciado como este, realmente que de pronto vaya el vecino y todavía lo insulte, o como el caso de la nena que estaba cumpliendo 15 años el día de ayer en el auto y que la vecina vaya y le grite, no,
Eso no está bien. Ojalá podamos reflexionar un poquito y tratemos de tranquilizarnos en medio de todo esto. Hay gente con miedo, es verdad, pero ¿sabe qué? Pare eso. El miedo también está enfermando a las personas. No le digo nada más, espero que pueda tener un buen descanso hoy. Buenas noches.